Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. El mundo político evidentemente está muy convulsionado. Es un mundo político que realmente es una bomba que siempre, en todos los gobiernos, se explotan estas bombas donde algunos saben hacer las cosas y otros no. Algunos saben cómo llevan adelante ciertos y determinados negocios políticos, pongámosle la comilla, y otros que no saben de política cometen errores como lo que están cometiendo el gobierno del señor Milei. Pero no solamente el mundo político está convulsionado, el mundo gremial está muy convulsionado, demasiado para mi gusto. Por eso hoy estamos con Ricardo Carpena, un hombre que tiene su firma en el sitio Infobae, y amén de esto es un hombre que ha pasado por varios lugares de la política y de los medios periodísticos. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Un gusto saludarte. Igual, qué serio que estás. Estás en medio de un bar. ¿Dónde estás? Sí, estoy en un bar, justo me agarró, tenía previsto hablar con vos, pero no pude llegar a un lugar más tranquilo, así que por lo menos no quería perder la oportunidad de charlar y estoy acá, esperando ansioso la charla. Bueno, sabes que la última vez que tuvimos una charla por medio de la televisión en la República Argentina, porque eso es internacional también, digo, no fue una buena experiencia, porque después de esa entrevista que tuvimos en un canal de noticias, vos tuviste un hecho medio revolucionado eh, para tu profesión. No recuerdo, si algo no tengo a esta altura de mi vida es mucha memoria de algunas situaciones, sobre todo las más traumáticas, así que prefiero. Bueno, y bueno, la más traumática fue que después de la entrevista que tuviste conmigo ya años algunos señores pertenecientes a ciertos eh, digamos, o lugares oscuros de la política, te dijeron por qué estabas hablando de algunas cosas que no tenías que hablar. Pero no importa, ya pasaron. Son cosas que sucedieron y que en algún momento te las voy a refrescar cuando estemos tomando con un café de por medio. Ya prescribió, creo que hay cosas que prescribieron. Prescribieron. Muchas cosas prescribieron en la República Argentina y otras, aunque hayan prescripto, todavía siguen en la memoria de todos los argentinos. Ricardo, Exactamente. sos un hombre que estás manejando, manejando la información del mundo gremial. Tu firma en Infobae es muy valorada y muchos de nosotros recurrimos a esa información en ciertos y determinados momentos. Este cierto y determinado momento, como hoy en la Confederación General del Trabajo, reuniones quizás un poco convulsionadas de lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en el mundo gremial, sobre todo en aquello que se llama el armado del confederal. ¿Nos podés explicar o le podés explicar al público qué es un confederal? ¿Por qué esta reunión del confederal tiene nervioso a muchos sindicalistas? Bueno, el Comité Central Confederal es un órgano interno, digamos, contemplado en el Estatuto de la CGT para deliberar y tomar decisiones. Es lo que se llama habitualmente en el ambiente el Parlamento obrero, ¿no? Ujú. Y es donde realmente ha habido pocas ocasiones en los últimos años donde se llamó al Comité Central Confederal, justamente por las diferencias internas que hay en la CGT, que hacían tornaba muy peligrosa la posibilidad, muy riesgosa la posibilidad de llamar a un confederal porque había un riesgo concreto, una ruptura. En este caso, la CGT va a deliberar eh, este jueves. En principio va a ser una reunión de consejo directivo donde se va a fijar el cronograma electoral que va a terminar en el Congreso de la CGT, que se va a hacer el 5 de noviembre para elegir las nuevas Ujú. autoridades. Ujú. Y en forma previa
todo este cronograma lo tiene que aprobar también y tiene que haber un debate previo en el Comité Central Confederal que va a ser en el mes de septiembre. En este caso se supone de todas formas que no va a haber ningún riesgo de fractura. La idea es llegar a esa instancia con todas las negociaciones y los acuerdos ya cerrados como para evitar justamente que haya alguna posibilidad de una fisura interna. Así que en realidad es cierto que en este momento las conversaciones que hay para definir la nueva CGT, la nueva estructura de la CGT, hay una corriente mayoritaria que está muy cerca ya, hay una suerte de principio de acuerdo. Hay un sector que está fuera de este principio de acuerdo en principio, pero se supone que se va a sumarse, que es el sector kirchnerista, el sindicalismo kirchnerista, que no está formando parte en este momento de las conversaciones, pero insisto, la idea es que se sume también. No hay ningún escenario hoy que prevea una ruptura, digamos, pese a las diferencias que existen y que se van a mantener. Así que lo que estamos asistiendo es eso, un poco el comienzo del tradicional mecanismo de la CGT eh, para derivar en la elección de las nuevas autoridades, que, insisto, va a ser el 5 de noviembre, y esas autoridades van a tener su mandato hasta 2029. Bueno, vos sos muy diplomático, no le pones nombre y apellido, pero hay divisiones. Hay divisiones entre los moyanistas, los barrionuevistas y esta nueva inserción de lo que se llama el kirchnerismo, que está representada por el jefe de la UOM, es decir, el secretario general de la UOM. Exacto. Sí, sí, sí. En realidad es cierto que, como siempre sucedió en el sindicalismo, hay sectores sindicales, hay sectores distintos, pero yo lo que noto también ya en los últimos años, a partir de la crisis que se da en el sindicalismo, que hay una fuerte, cada Perdón, vez más fuerte atomización. hay una gran crisis. Es decir, eh, el trabajador en común no está conforme con lo que ha hecho hasta el momento, ni la población común está de acuerdo con lo que ha hecho la Confederación General de Trabajo en su movilización política y en aceptar cosas que evidentemente lo ponen contra una pared. En realidad yo creo que no escapa al sindicalismo una crisis general que hay en la dirigencia argentina, ¿no? Dirigencia política, dirigencia empresarial, dirigencia eclesiástica. Yo creo que hay una gran brecha que se establece entre la dirigencia en general en la Argentina con la sociedad, con sus representados. Entonces me parece que el sindicalismo no es ajeno a esto, se suma también, es cierto, en el caso del sindicalismo, también la política, por supuesto, un gran grado un enorme desprestigio ante la sociedad en general, ¿no? No por nada tiene el sindicalismo ya por debajo, o sea, hace poquito me llegó una nueva encuesta sobre la imagen de las distintas instituciones de la sociedad argentina, y el sindicalismo está anteúltima, solo superado en peor imagen por el Poder Judicial. Entonces, volviendo a lo que decíamos, hay un fenómeno que siempre se vio de sectores sindicales y diversos, movidos por distintos intereses políticos, personales, propiamente sindicales, pero como te decía, lo que noto es que en los últimos años se ha dado una profunda atomización. Hoy es muy difícil hablar de sectores sindicales definidos, como en otras épocas, ¿no? De por sí, hoy el moyanismo creo que representa básicamente solo a Hugo Moyano, y no puedo hablar de un sector moyanista como existía hace 10 años, donde tenía quizás una veintena de sindicatos que seguían en forma casi automática lo que decidía el líder del sector, Hugo Moyano. De la misma forma, el sector de los gordos, que siempre fue el sector de los grandes gremios de servicios, en los últimos años ya quedó concentrado en dos sindicatos, que son Sanidad, Héctor Daer, y Comercio con Armando Cavalieri,
Eh, y lo que estamos notando ya hace por lo menos 2 años, 3 años, es que entre ellos incluso tampoco hay una unidad una de buena corriente, criterios. claro. Exactamente. Entonces, lo que era el sector de los gordos, siempre decisivo en materia de la definición de las grandes estrategias sindicales y de la CGT, son solo dos dirigentes que hoy tampoco forman un tándem, no son un bloque, sino que tienen una actitud Es decir, distinta. perdón, es decir, eh, la pregunta que le hacemos en el mundo político, en el mundo gremial es, ¿va a haber un solo secretario general o va a seguir en esta corriente de tres? Hasta ahora el principio de acuerdo que existe mayoritariamente es que va a haber otra vez un triunvirato de conducción. Hay sectores que no quieren, porque en realidad la conclusión que tienen estos sí, todos los sectores sindicales es que el esquema del triunvirato nunca funcionó. Siempre hay diferencias, hay posibilidad de coordinar criterios, hay tres cabezas que funcionan en forma casi autónoma. Entonces la experiencia del triunvirato nunca fue exitosa. Lo que sí es cierto es que el sistema del triunvirato sirvió para amalgamar las distintas posturas internas y evitar las rupturas. Lo que no existe hace mucho tiempo es un solo dirigente sindical que tenga suficiente consenso e inspire la suficiente autoridad como para transformarse en el único líder de la CGT. Estamos en un proceso donde hay dirigentes como Luis Barrionuevo, que tiene también un peso importante en el tablero sindical, que es partidario de que haya otra vez un solo dirigente sindical, el único titular de la Central Obrera. Hay otros dirigentes que piensan lo mismo, como Sergio Sacia de la Unión Ferroviaria, Guillermo Moser de Luz y Fuerza, pero en realidad hoy, en este momento, lo que hay, insisto, es una suerte de principio de acuerdo entre los sectores mayoritarios, que vendrían a ser los gordos, aunque son dos, pero son los gordos, el sector de los independientes, de Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Ligeri, el moyanismo, básicamente Hugo Moyano, y algunos aliados de este sector mayoritario, que es el que actualmente maneja la CGT, que están de acuerdo en que frente a la ausencia de un dirigente con mucho peso, eh, que siga el esquema del triunvirato para conducir la central obrera a partir del 5 de noviembre. Y en Es este decir, sentido, lo que hay, no hay ningún Ubaldini, no hay ningún Rucci, no lo hay. hasta hoy no, es cierto que siempre lo que se dice y se cumple es que en la CGT, hasta el último día antes o las últimas horas antes del Congreso de la CGT, puede pasar cualquier cosa. En este caso se estima que no hay mucha chance de que cambie, pero insisto, siempre hay que abrir un paraguas acá de la duda, pero hasta ahora lo que hay sí es un acuerdo casi mayoritario en que haya otra vez tres cotitulares de la CGT. En principio también habría un candidato puesto por, o sugerido, propuesto por el sector de los independientes y Moyano, que sería Cristian Jerónimo, que es el líder del sindicato de los empleados del vidrio. Hay otro posible integrante de este futuro triunvirato, que sería Jorge Sola, el actual secretario de prensa de la CGT, que tiene también el apoyo de los gordos y de algunos aliados de los gordos. Y hay un tercer integrante de la CGT, que es el sobre quien hay mayores dudas, quién debería ser. Eh, las versiones más insistentes hablan de que podría ser una mujer, para dar obviamente una sensación térmica de que la CGT se adapta a los tiempos que corren. Secretaria General Y de incluye, Judiciales. claro, se habla en realidad que podría ser Maya Volkovinsky, que es la secretaria junta de la Unión de Empleados Judiciales que lidera Julio Piomato, y que tendría el apoyo de Luis Barrio Nuevo, porque Maya es integrante de Trabajar, el partido que creó Luis Barrio Nuevo, partido político. Hasta ahora, por lo menos, es lo que se habla de estos tres Perdón, posibles integrantes del futuro por ahí triunvirato. se tiró debajo de la mesa, pero está apareciendo por algunos lugares
La vuelta de Gerardo Martínez como secretario general, ya fue secretario general de la CGT, la vuelta de Gerardo Martínez. Ahí está, existe ese rumor, ¿es cierto? Hay dirigentes que creen que es el más capaz para liderar la CGT en una etapa como esta, porque lo que tiene Gerardo, aparte de su experiencia, es que es uno de los pocos dirigentes, creo que el único, que tiene lazos muy sólidos con el gobierno, habla con los funcionarios del gobierno, tiene llegada, eh, y cree en el diálogo, en la negociación, al mismo tiempo puede, obviamente, y sabe lo que es también endurecerse y, como decidir un rumbo de acción más firme, más intransigente. Tiene mucho rodaje internacional. Gerardo hace Correcto, mucho tiempo correcto. que integra el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo por el sector trabajador. Así que tiene un montón de condiciones. Obviamente también tiene mucho diálogo y buena relación con el empresariado. Así que para muchos de sus colegas, Gerardo Martínez es un candidato individual para esta etapa de la CGT, una CGT que va a afrontar muchos desafíos porque tiene que enfrentarse a un gobierno como el de Milei, que quizás ahora estamos viendo con toda esta crisis que puede, digamos, cambiar todo el escenario político, pero hasta ahora por lo menos Pero había no, una... no, a ver, querido Ricardo, conocemos no solamente el mundo gremial y el mundo, sino también el mundo político. Vos has sido uno de los columnistas más jóvenes, más brillantes del Diario de la Nación en su momento. Conocés ese mundo político, conocés el mundo gremial, conocés el mundo de los negociados que ha habido en distintos gobiernos que pasaron por nuestra historia, ¿no? Ya tenemos las canas que antes no teníamos, bueno, pero conocemos, Yo no tengo ni canas, yo no tengo ni eh, canas. pero bueno, pero digo, siempre ha habido esto, siempre ha habido, hemos descubierto periodísticamente hablando, coimas por todos lados. Algunos saben hacerlo y otros que no tienen conocimiento político, evidentemente no saben hacerlo, lo hacen muy mal. Eso es cierto, eso es cierto. Tenés toda la razón. Los que tenemos ya unas cuantas décadas de vida en este país sabemos qué significa esto, pero lo que todavía no sabemos es hasta qué punto este caso va a provocar un cambio en la tendencia que supuestamente tiene el electorado en forma mayoritaria. Hasta ahora las encuestas hablaban de un triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones de octubre, que aunque triunfe de todas formas no le alcanzaría para tener mayoría propia en el Congreso, pero Se le bueno, complica. insisto, claro, claro, pero hasta ahora es una CGT que se prepara para tener una actitud firme ante el gobierno, pero a la vez abrir una puerta a la negociación. Y abrir una Entonces, puerta, perdóname, creo, abrir una puerta a la política. El hecho de este partido Trabajar, que impulsa a Luis Barrio Nuevo, que todavía no está cerrado, espero que para fines de año aparezca realmente ese, ese partido político, y ahí sí insertar el trabajador y la política, y tener fuerza en el Parlamento, que antes la tuvo y que ha desaparecido totalmente. Y si no tiene fuerza en el Parlamento, el mundo del gremialismo cae totalmente. sí, es cierto, la apuesta de Barrio Nuevo es a recuperar la fuerza que tenía en un momento el movimiento obrero, pero igual no nos olvidemos que hoy por hoy, si al sindicalismo le va bien, porque es cierto que hasta ahora puede tener una cosecha de cargos en las listas que es más importante que la de otras elecciones, pero aún así no va a tener un bloque propio, entre comillas, de más de 10, 12, 15 dirigentes o diputados de extracción sindical, con lo cual con ese número es muy difícil que puedan
digamos, cambiar la tendencia generalizada que hay en el Congreso, que es legislar a espaldas de lo que necesita el movimiento obrero, ¿no? Pero es cierto que la apuesta de Luis Barrio Nuevo, que no es la única, porque también es cierto que ahora también en estos días estamos viendo que hasta el dirigente Rucci, Se cortó. Sí, perdón. Reitérame. Marcelo Rucci en el sur, sindicalista petrolero, creó un partido político con la aspiración de representar políticamente a los trabajadores energéticos de la Patagonia. Entonces, hay distintos emprendimientos y proyectos que tienen que ver con la necesidad que tiene el sindicalismo de tener presencia política y legislativa por el hecho concreto de que la política le ha dado la espalda al sindicalismo ya hace muchos años. Hay un viejo dibujito que siempre nos enseñaron de el burrito y de que la unión hace la fuerza. Si no hay unión dentro del movimiento gremial, si no se dan cuenta que la unión es lo que va a dar fuerza a ese proyecto político, a ese proyecto gremial, estamos en el horno como siempre. Sí, la unidad sindical siempre ha sido un objetivo desde siempre del movimiento obrero. Nunca se pudo cumplir porque es como también la unidad del peronismo. Es muy difícil de llegar a una unidad de criterios cuando hay tantos intereses contrapuestos, intereses creados, y realmente es muy difícil llegar a una plataforma, digamos, de acuerdos, de consensos que le permitan unificar criterios, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco el desafío que se abre ahora también para la Secretaría es esa, creo que es ese, es cómo generar un ámbito de gestión, una plataforma de gestión para la próxima CGT que pueda amalgamar esas clásicas diferencias que existieron toda la vida entre un sector más duro y un sector más dialoguista. Yo creo que si eso no logra hacerlo la CGT que viene, la va a pasar mal porque realmente los desafíos que vienen son importantes, le vaya bien o no al gobierno en las elecciones, ¿no? Ricardo Carpena, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto. Gracias, Alberto, muchas gracias. Un placer charlar con vos y a disposición para cuando quieras. Gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar a su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Desarrolladores de inversión, tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de inversiones inmobiliarias en Barcelona, adaptadas a tus posibilidades. Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14.
Hotel Udrasazo todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udrasazo, la mejor vista de Mar del Plata.